Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 21 de abril del año 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y aquí con esta, una de las muestras del metal, hablamos de una de las producciones que se encuentra como novedad en la cartelera, aunque llega con varios años de retraso a nuestro país. Esto es Dollhouse, de la agrupación Raven Black, que hacen parte del soundtrack de la banda sonora de una película de 2020, que la estrenan en este 2024 en las salas de cine de nuestro país, en esa táctica de traer películas viejas a bajo costo y que navegan el terreno del terror, que con un buen tráiler y con una pobre, no mentiras que va a ser pobre, con una buena labor de mercadeo, logran captar y cautivar a varios amantes del terror y los convocan a las salas de cine. Pues eso sucede con esta película, The 100 Candles Game, que se presenta para el público en nuestro país como La Última Posesión. Una coproducción entre Argentina y Nueva Zelanda de 2020, codirigida por Carlos Gotía y Guillermo Locher. Y esta producción simplemente nos sirve como excusa para hacer un top 5 en este principio de programa hoy domingo acerca de esas antologías del terror. Largometrajes que, al igual que este, La Última Posesión, son historias que dentro de una misma película reúnen varios relatos, todos navegando el terreno del horror, del suspenso y del terror, como sucede con esta película, The 100 Candles Game, The Last Possession o La Última Posesión. Así que vamos a manera de top 5 a recordar, además de esta película, otros largometrajes que pertenecen a las famosas antologías del terror, mientras escuchamos de fondo esta banda que navega los terrenos del metal, Raven Black, con la canción Dollhouse, la muñeca de la casa, de una película de terror, así como la voz gutural de este cantante, La Última Posesión. El top 5 de película. 100 velas, 100 historias de fantasmas y un espejo en la oscuridad para invocar a los espíritus. El procedimiento es simple, pero por demás aterrador. Debes sentarte con los demás jugadores en un círculo elaborado con 100 velas. Toma una de ellas y cuentas una historia de terror. Luego vas hacia la otra habitación con la vela y te quedas a solas frente al espejo. Soplas la vela y, si eres afortunado, solo verás una abrumadora oscuridad ante ti. Pero si no lo eres, eso podría ser lo último que veas antes de que tu mente se pierda en los oscuros laberintos de la locura. Sí, mejor explicado no puede ser. En el sonido en el español latino de esta producción, insisto, que llega a destiempo a nuestro país, es de 2020, de 1 hora 40 minutos de duración, perteneciente a un subgénero del cine llamado la antología del terror,
donde se reúnen varias historias en esta película que además navega también los terrenos del suspenso y que tiene como directores a Nicola Sonetti, Víctor Catalá y Brian Dean. Cuenta la leyenda que el juego se originó en Japón hace muchos siglos. Los antiguos samuráis solían contar historias terroríficas para probarse a sí mismo su valentía. Y aquí aparecen dos mujeres muy llamativas, una de ellas Clara Kovacic, que en el pasado estuvo en otra producción de terror llamada El Sótano, y también en The Caregiver, una cinta del año 2023, y una argentina, que es este personaje que tiene en su libro, en sus manos un libro donde empieza a narrar esta vieja leyenda, Erika, y es una actriz llamada Maggie Bravi, nació en Buenos Aires, Argentina, es productora, conocida también por La forma del bosque del año 2021 y por una miniserie para la televisión de la Argentina, Punto de Quiebre 360, en 2021 como Manuela. Sus sombras. El juego de las 100 velas comienza ahora. Y comienza ahora con un relato que tiene que ver precisamente con un viejo ritual donde en un círculo están llenos de velas, tanto en sus manos como formando un círculo varios de los personajes de esta historia, incluyendo a Christy, a Alex, a James, interpretado por James Wright, y a la propia Erika, el rol a cargo de Maggie Bravi, que empieza a narrar historias. Y de adelante lo que sucede son varios frentes narrativos. Los protagonistas sentados en este ritual y siendo testigos de diferentes fenómenos paranormales que empiezan a generarse una vez ellos empiezan a contar esas historias, y una vez también cuando ellos empiezan a relatar esas viejas leyendas, esos cuentos para no dormir, allí aparecen ya retratados, reflejados dentro del largometraje. Y son varios segmentos, uno de ellos al principio pues narra la historia de una niña que está junto con su padre en un bosque alejado de las concentraciones urbanas y que un buen día empieza a jugar en una de estas atracciones infantiles con una niña que surge del bosque, y todo cambia en el momento en que ella empieza a hablarle acerca de un antiquísimo espíritu que suele consumir carne humana. Y allí viene el primer punto de giro de esta historia, que termina sorprendiendo a la audiencia en una historia que resulta algo predecible, pero para un público que no sea tan afín al género del terror puede resultarle algo sorpresiva. La segunda historia sí que es bien llamativa y tiene que ver precisamente con una situación donde un hombre está con un niño y se encuentra como agobiado, como si estuviera debiéndole algo a la sociedad o a las autoridades, y entonces para no salir de esa situación, una casa abandonada en medio del bosque empieza a contarle al niño, del que supuestamente pues es su hijo, historias de terror para que no salga ahí a encontrarse con algún evento paranormal. Y el niño pues tratando de hacerle caso a su padre pues empieza a llenarse la cabeza de unas imágenes que navegan los terrenos del terror, pero también esta película, esta sí es la mejor de las historias, tiene su punto de giro y allí viene una sorpresa, y esta realmente es la única de las historias de esta antología del terror que salva esta producción. De resto viene también el relato de una mujer que tiene ciertos problemas respiratorios y que empieza a husmear en una especie de ático, en una especie de lugar alejado de la casa donde se guardan una serie de objetos, y empieza a ser testigo de cómo le cambia la vida después de que vea un espectro, una figura bastante maligna. Y así se construyen estas historias. Hay otras más dentro de la película que se titula originalmente The 100 Candle Games o El juego de las 100 velas, pero que se presenta para el público en nuestro país como La última posesión. Nada. Sí, allí están jugando estas niñas y allí viene la primera de las sorpresas que nos presenta esta producción, que insisto, pues tiene 4 años de retraso, es de 2020 y hace parte de esa estrategia de ciertas distribuidoras en nuestro país, que lo único que hacen es buscar estas películas ya muy viejas a buen precio, pero empiezan a exhibir sus trailers en las salas de cine, y como el público en Colombia, la gran mayoría es amante del género del terror, le copia este tipo de películas, las compran muy baratas, las
por lo general tiene buena afluencia de público y allí está el negocio redondo. Para lo único que sirve esta película, además del segmento 2, es para permitirnos hacer este top 5 acerca de antologías del terror. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Todos saben acerca del bosque y los desaparecidos. ¿Por qué se comerían a los niños? Les gusta su sabor. Número 5. Time ran out. They want blood now. I have something. Something very valuable. It's a book. It's a rare book worth millions. Go on. I can tell you where to find it. Es un libro que se encuentra uno entre millones y yo te puedo decir dónde encontrarlo, y es que precisamente el título de esta película, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, hace parte de un largometraje de 1 hora 47 minutos de duración, navegando los terrenos del drama, el terror, el misterio y la antología, titulado Books of Blood, o Libros de Sangre, del año 2020. Sí, hay un hombre sale de un bar donde suena el rock en un nivel bastante alto. En esta película, Libros de Sangre, una producción perteneciente a las antologías de terror, dirigida por Brannon Braga y coescrita por Adam Simon. Esta película cuenta 3 historias, 2 de las cuales son adaptaciones libres de la antología de ficción de terror El Libro de Sangre y En la calle Jerusalén. La primera historia se titula Jenna. Y allí aparece Jenna Branson, una estudiante universitaria. Ella tiene una enfermedad mental, es infeliz, decide huir de su casa y no cumple con su medicación. Ella comienza a sospechar que alguien la está siguiendo y se refugia en un bed and breakfast regentado por una pareja mayor, y allí se une con su compañero llamado Gavin y su anfitriona. Y lo que empieza a experimentar es una serie de delirios que incluyen persecución de insectos, y también se horroriza cuando descubre que la pareja ha estado paralizando a sus invitados. El segundo segmento de Libros de Sangre, en nuestro lugar número 5, la película del año 2020 se llama Bennett. Y allí aparece un librero que debe dinero a personas que navegan los terrenos del crimen, y Bennett ha sido contratado para cobrarlo junto con un conductor llamado Steve. Cuando no puede presentar lo que se debe, el vendedor intenta salvarle la vida contándole a Bennett sobre el libro de la sangre, un raro tomo valorado en $1 millón que se encuentra en una ciudad abandonada. Y allí aparece otra historia que tiene que ver con un hombre que sobrevive a un accidente y que bajo los efectos de la medicación empieza a ser también presa de una serie de alucinaciones que lo hacen cometer una serie de situaciones que lo llevan a incurrir en crímenes precisamente por la distorsión de la realidad. Books of Blood, o los Libros de Sangre, adapta la historia de Clive Barker, que también apareció en una serie muy reconocida del terror llamada Hellraiser. Y originalmente se planeó que fuera una serie de antología, pero los productores luego decidieron convertir un pequeño puñado de historias en esta película, que ocupa nuestro lugar número 5, Libros de Sangre, del año 2020. Tell someone. I mean, how do you expect us to help you if you're not willing to talk about it? Número 4. Who are you? I would not bother you if I were not certain that your majesties will attach great importance to what I'm about to say. I've heard the promises of many charlatans before. Esa voz que escuchamos ahí es la de John C. Reilly, que aquí lo acompaña en uno de los segmentos, la gran Salma Hayek, en este film de 2015 de 2 horas 14 minutos de duración, titulado Il racconto del racconti, o Tales of Tales, o El cuento de los cuentos. And what do you mean by that? Birth is always stained by death, and death in turn is simply one element. Y este cuento de los cuentos tenía un reparto muy reconocido, donde además de Salma Hayek y John C. Reilly, aparecía Vincent Cassel, Toby Jones, Shirley Henderson, Stacey Martin y también Jesse Cave. Every new life calls for a life to be lost.
Esta producción hace parte del terror y de la fantasía oscura. Tuvo en la dirección a Matteo Garrone y además de este reparto tuvo una producción de los italianos en compañía de los franceses y los británicos en la primera producción de Matteo Garrone, rodada en inglés, que fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 2015. Cazar un monstruo marino, sacarle el corazón y que una virgen lo cocine, pero... Y así sigue relatando esta suerte de monje en esta película que mezcla elementos tanto reales como del surrealismo basados en los relatos de los cuentos de hadas y de una historia llamada el Pentamerone en italiano, compilados por el escritor Gian Battista Basile. Y allí aparecen unos caballeros con sus armaduras y las historias, la primera es La Reina. La primera historia comienza en un reino llamado Darwood, donde se ha intentado todo para tener un hijo por parte del rey, pero sin éxito, y el rey ama a su reina, pero lo único que ella desea es un niño. Una noche, un nigromante arriba al castillo y les ofrece una alternativa arriesgada. La reina deberá comer el dragón, de un dragón acuático cocinado por una virgen, pero cuando se trata de magia negra, de hechicería, las cosas no salen de la mejor forma. La segunda historia se titula La Pulga y sucede en el reino de Hylnis, donde el rey, interpretado por Toby Jones, vive con su hija Violet, interpretada por la actriz Vivi Cave. Violet ama a su padre y al cantar una canción que compuso para él, el rey descubre una pulga entre sus ropas. Distraído por la diminuta criatura, el rey apenas escucha la actuación de su hija y la captura para luego esconderla en su habitación. La tercera historia se llama La Anciana Desollada y aquí aparece el libertino rey, interpretado por Vincent Cassel, que escucha desde su ventana a una joven que canta de manera angelical maravillosa. Cuando la alaba a gritos, esta se esconde y no le da tiempo de verle la cara. La joven en realidad es una anciana llamada Dora, que vive con su hermana, que tima a todo tipo de personajes y que no tiene las mejores intenciones. Estos sonidos pertenecen a esta película Cuento de Cuentos o Il Racconto del Raconte. Se suponía que la escena con el rey de Londres luchando contra el dragón acuático sería mucho más dinámica, pero Matteo Garrone tuvo que hacer algunos ajustes, por ejemplo, el punto de vista del rey, porque el dragón en sí, que era un accesorio real y no CGI, se estropeó mientras se lo mostraba al hijo de Garrone y a sus compañeros durante el descanso. Y esta fue la primera película, insisto, de Matteo Garrone hablada en inglés, nuestro lugar número 4, Tales of Tales o Cuento de Cuentos. Número 3. Man, this thing is fucked. Of course, the one day we can't afford to stop, we get a flat. Be fine if your drum kit didn't take up so much space. It wasn't my idea to take out the spare tire, Kimberly. Whatever. Let's just call AAA. Can you give me my bag? No. Do you even know where we are? GPS can't even find us. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la única sala de cine en la radio de nuestro país, en este domingo 21 de abril de 2024, y seguimos adelante después de la pausa en el tramo final de nuestro top 5 de la semana, que lo hicimos a propósito de la presencia en las salas de cine de una película que llega a destiempo, es de 2020, pero se presenta como novedad en la cartelera en las salas de cine, La Última Posesión, o su título original, The 100 Candles Game, o El Juego de las 100 Velas. Y lo que estamos haciendo en este top 5 es recordando algunas antologías de terror donde se reúnen varios relatos en un mismo largometraje. Warm beer. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos al año 2015 con un film de 1 hora 29 minutos de duración que reúne 5 relatos de horror entrecruzados que siguen los caminos de un grupo de viajeros. Su título original, Southbound. Guys, car. Great. I was seriously thinking that I'd have to eat first. See you by the way. Y Southbound es una película de antología de terror de 2015 dirigida por Radio Silence y Roxanne Benjamin, y que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 16 de septiembre de 2015 y también de forma limitada en algunos cines de los Estados Unidos. Yeah, we're pretty far out.
Las historias, la primera de ellas se titula La Salida y muestra a Mitch y a Jack que huyen de misteriosas criaturas flotantes llenos de remordimiento. Mitch mira una fotografía de su hija Catherine mientras conducen por una carretera sin nombre y allí en el desierto Mitch ve de nuevo a estas criaturas que parecieran no dar tregua y no tener fin. La segunda historia de esta película, Southbound, del año 2015, se titula La Sirena, la dirigió Roxanne Benjamin y se muestra un motel donde está Sadie y Ava y ellas son músicos que hacen parte de una banda llamada White Eyes. Al salir del motel visitan puntos de referencia y la llanta de su camioneta se desinfla y se ven obligadas a detenerse y allí en medio del desierto son recogidos por una pareja supuestamente amigable, pero en el asiento trasero de su auto Sadie ve una trampa para osos, la banda llevada a la casa de la pareja para más adelante ser víctimas prácticamente de un secuestro, de estar en contra de su voluntad y ellas tratan de salir de este trance, escapar con vida de esta peligrosa pareja. Otra de las historias que presenta esta antología de terror, Southbound, es el accidente donde un conductor de un auto, Lucas, habla por teléfono con su esposa Claire y distraído no ve en su coche a una persona, la atropella y cuando trata de huir ve cómo empieza a ser perseguido por otros integrantes de una temible banda. Y Jailbreak es la cuarta historia donde Sandy, la operadora que habla por teléfono con Lucas, lo observa alejarse de un teléfono público y allí entra a un bar llamado The Trap. Al otro lado del estacionamiento aparece el otro personaje de esta historia, Danny, y en el interior empiezan a sucederse una serie de eventos que nos obedecen a la lógica y donde la vida de Sandy está en completo peligro. Lo interesante de esta película Southbound es que van apareciendo los personajes y empiezan a entrelazarse de acuerdo a cada una de las historias, pero se pueden ver a ellos interactuando pues, en pequeños cameos o apariciones efímeras dentro de las otras historias, como la del camino de entrada, donde aparece Jem, que sale del baño de un bar llamado Freeze Over y regresa a otro lugar de ese mismo establecimiento en una especie de puerta secreta donde se reúne con sus padres que hace mucho tiempo fallecieron y también a través de otra puerta va a la universidad y recuerda el último fin de semana que tuvo junto con su pareja sentimental y prácticamente este bar es lo que pudiera denominarse una especie de puertas o de máquinas del tiempo. I'm sorry about Alan. Las escenas del hospital del segmento del accidente fueron rodadas en un ala no funcional de un hospital que en realidad sí está funcionando. La camioneta que se averió en el segmento Siren o Sirena en realidad se averió durante el rodaje de la película, pero al director le pareció que era mucho más convincente. Y aquí hay un pequeño homenaje a una clásica película del terror en blanco y negro, una producción bien perturbadora, pero muy recomendada, Carnival of Souls, o el Carnaval de las Almas Perdidas. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 3, una antología de terror del año 2015, Southbound. You're so gross. You started it. This bed is like... Número 2. Along here, right? Yeah. Imagine not running out of gas. We have plenty of gas, right? Yeah. Oh my God. What are those gravel beds up ahead? They're gonna fly up and knock out our lights. Uh-oh. Blackness. Oh my goodness. Why, there could be nuns ahead. We wouldn't even see them. Isn't this amazing? Yeah. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 21 de abril de 2024 y seguimos en el tramo final de nuestro top 5 de la semana acerca de esas antologías de terror. Hicimos este conteo inspirados en uno de los estrenos de la semana, una película de terror que se encuentra en la cartelera bajo el título del Juego de la Bruja, La Última Posesión. Su título original es The 100 Candles Game o El Juego de las 100 Velas, La Última Posesión, y estamos recordando esas antologías de terror o películas que contienen varios relatos en un mismo largometraje. Y aquí los que van en un auto en medio de la noche son los actores Dan Aykroyd y el gran Albert Brooks,
en una película que se convirtió de culto y que hacía parte de una versión fílmica de un largometraje de una reconocidísima serie de televisión, Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, que tuvo una primera entrega en blanco y negro y después, años más tarde, ya tuvo otros episodios a color. Y esta película es precisamente a color, de 1983 y de 1 hora 41 minutos de duración, conformada por 4 segmentos de terror y ciencia ficción de Twilight Zone The Movie, La Dimensión Desconocida, la película. Y aquí, en este segmento que oficia como prólogo, precisamente aparecen los actores Albert Brooks y el señor Dan Aykroyd, y el elenco pues hacía parte de El Conductor y el Pasajero, donde la dirección estuvo a cargo nada menos y nada más que John Landis, y ellos van en un coche y empiezan a hablar acerca de los peligros de la noche, y al final viene una sorpresa por parte del personaje de Dan Aykroyd. La segunda historia en esta Twilight Zone, el segmento 1, está relacionado con una especie de viaje en el tiempo por parte de un hombre que está en un bar, que se titula el episodio Back There, que involucra a un hombre que sale de una conversación sobre la viabilidad acerca de viajar en el tiempo, y lo hace con tan mala suerte que cuando sale de ese bar termina nada menos y nada más que en medio de la Alemania nazi, y su vida corre peligro. El otro segmento de esta película de Twilight Zone The Movie se titula Kick the Can, y es dirigido nada menos y nada más que por Steven Spielberg, y muestra la historia acerca de unos ancianos que llegan y cuando están con sus vecinos tienen la particularidad de viajar en el tiempo a recordar sus épocas adolescentes y también de infancia. Allí aparecían en el elenco Martin Garner y Selma Diamond. El tercer segmento se tituló una nueva versión del episodio Is a Good Life, o Es una buena vida, dirigido por Joe Dante a partir de un guión de Richard Matheson, y muestra la historia de una profesora en un bar rural en busca de nuevas emociones, y se termina topando con una familia bastante disfuncional que pareciera ser adicta a la comida rápida. Hey, you like trivia? Yeah, okay. Want to play TV theme song? Y el cuarto segmento se titula Pesadilla a 20.000 pies de altura. Aquí en el elenco aparecen John Lee Gott y Larry César, entre otros, y muestra la historia de cómo a 20.000 pies un avión viaja y uno de los pasajeros empieza a temer por su vida porque en el ala de esta aeronave aparece un terrorífico duende. Este segmento fue dirigido nada menos y nada más que por el maestro George Miller, el mismo hombre de Mad Max. Esta producción tenía también segmentos en dibujos animados muy al estilo de Nuestro Lugar Número 1. Este es Nuestro Lugar Número 2, una película que se convirtió de culto, especialmente ese primer segmento cuyos sonidos tenemos de fondo, o el prólogo de Twilight Zone The Movie, La Dimensión Desconocida, la película de 1983. Scare me. Are you ready? Okay, go ahead. What are you doing? Número 1. ¿Todavía por aquí, niños? Bueno, si el viejo jefe Cabeza de Madera no los espantó, es posible que disfruten la siguiente escalofriante historia, sacada del mismo pedazo de madera. Es un salpicado sonsonete acerca de unas personas que quedan desamparadas, sin un remo en un mar de sangre. Este espumoso bombón se llama La Balsa. Ah, qué clásico, un clásico de las antologías de terror, y que resultó siendo mejor su segunda entrega que la primera producción. Y con estos sonidos en el español latino viajamos hasta 1987 con un film de terror y de humor negro de 1 hora 32 minutos de duración, conformado por 3 historias: Creepshow 2, Cuentos de Terror 2. Ya casi es Halloween, Randy. La playa Cascada ha estado cerrada desde el día del trabajo. La balsa estará ahí. La vi la semana pasada. La dirección corrió a cargo de Michael Gornick, y en el elenco aparecían Lou Shields, que fue Chica Bond, también el maestro del terror, un hombre experto en maquillaje y una de las celebridades dentro del género, Tom Savini.
el gran George Kennedy, ganador del premio Oscar de la Academia, que apareció en la cinta Cool Hand Luke y también en varias de las entregas de ¿Dónde está el policía? Ese hombre rubio que era el jefe de Leslie Nielsen en varias de estas películas. También en estos segmentos aparecía Dean Smith y Dan Camin. Los dueños del lago no ponen la balsa dentro hasta que el lago esté a punto de congelarse. Y pasando a las diferentes historias que nos presentó Creepshow 2 o Cuentos de Terror 2, la primera tiene que ver con una pareja de ancianos de la etnia india en los Estados Unidos que tienen su tienda y que en la entrada de este lugar, de este comercio, aparece una figura de madera de un viejo jefe indio. Con tan mala suerte para la pareja que un hombre también perteneciente a los indígenas decide hostigarlos, amenazarlos y finalmente asesinarlos porque no ceden ante sus propósitos. Y allí empieza a tomar forma, a tomar vida este jefe indio que con hacha va a cobrar la vida de varias personas, incluyendo a ese hombre que atentó contra la vida de sus protectores, entre comillas. El segundo segmento es el que tenemos de fondo. Bien, está muy bonito. Y son un par de parejas, dos mujeres muy atractivas que van en un auto y se van a un sitio alejado donde aparece un lago y ellos parece que van a pasar un muy buen momento porque es un lago bien atractivo y se disponen a nadar. En medio del lago hay una suerte de tablas de maderas flotantes y ellos lo que hacen es nadar hasta ese lugar con tan mala suerte que cuando intentan devolverse empiezan a ser perseguidos por una mancha que está en este lago y uno a uno esta mancha voraz se los va a tragar. El agua está a menos de 8 grados. Te puede dar un paro cardíaco. Y el tercer segmento, que también es bien interesante, es acerca de una mujer que está con el tiempo en contra, que tiene una carrera contra el tiempo y por eso decide tomar a gran velocidad una autopista con tan mala suerte para ella que atropella a un supuesto obrero que se encontraba haciendo trabajos de reparación en esa vía, en esa autopista, en una ciudad de los Estados Unidos. Y lo que hace esta mujer no es auxiliar a este hombre que queda mal herido, sino por el contrario huir, pero la película o el segmento empieza a mostrar cómo este hombre le sale en diferentes situaciones y cada vez ella lo atropella con más fuerza, le causa más daño y este hombre prácticamente ya convertido en un zombie, en un muerto viviente, pues la hostiga hasta las últimas consecuencias. ¡Vengan! ¡Raquel! Oh, esta es una locura completamente. Daniel Byrne, quien interpretó a Randy en el segmento The Rav, casi muere por hipotermia. El agua estaba tan fría que su cuerpo se puso verde. El equipo quería que siguiera actuando, pero el director Michael Gornick dijo que si conseguían que siguiera trabajando, abandonaría el set y nunca regresaría. Entonces lo llevaron al hospital, se recuperó por completo y completó el segmento segundo de Rav. Originalmente se suponía que el maquillador Ed French interpretaría el papel de Creep, pero cuando dejó el proyecto, Tom Savini intervino para desempeñar ese pequeño papel cargado de prótesis. Y la mente maestra del terror, Stephen King, escribió un esquema para la película que luego George A. Romero adaptó al guión. El segundo de los 3 segmentos de Rav está basado en el cuento homónimo de Stephen King de 1982. Los otros 2 segmentos sí son originales para esta película. Nuestro lugar número 1, Creepshow, Cuentos de Terror 2. Ah, qué lentas. ¡La ven, Raquel! ¡Naden rápido! ¡Vengan! En De Película, el estreno. La lista de periodistas de Jason. ¿Qué? Esta lista, esta estrategia. Ya recorrimos ese camino. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 21 de abril de 2024 y seguimos hablando tanto de las películas que ingresan como novedad a las carteleras de cine, a los teatros, como aquellas que son de las más vistas en las plataformas en el streaming. Y con estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Netflix, hablamos de una de ellas, un largometraje inspirado en hechos que navega los terrenos del drama. Se trata de Scoop o La Gran Exclusiva. Claro, hablamos pronto. ¿Tienes algo? No sé,
El palacio. ¿Y bien? ¿Qué tenemos? ¿Saben lo que creo? Para análisis inteligente somos los únicos en la ciudad. Brexit de nuevo. Y aquí aparece como director de la gran exclusiva un hombre llamado Philip Martin, que además es productor y guionista. En el pasado dirigió varios de los episodios de la afamada serie también de Netflix, The Crown, en 2016 y 2017, y también estuvo al frente de Wall Under. Pero no es Newsnight, ¿o sí? ¿Conoces a su secretaria? Sí, y precisamente aquí se habla de Newsnight, uno de los grandes espacios noticiosos de la BBC de Londres. Y pasando al elenco que nos presenta esta producción de 2024, la gran exclusiva, una actriz nacida en Swindon, en Wiltshire, en Inglaterra, el 22 de septiembre de 1982, Billie Piper interpreta a uno de sus personajes principales, Sam McAllister. Esta actriz en el pasado la vimos como Rose Tyler en 35 episodios entre 2005 y 2013 de una de las versiones de Doctor Who. Necesito que me conecten. Jay Donnelly, paparazzi. Está en Nueva York. ¿Lo ubicas? Bueno, y aquí aparece una señora actriz, una mujer muy talentosa, muy sensual, y que nos enamoró en cierta parte de la historia. Ella nació en Chicago, en los Estados Unidos, en 1968, el 9 de agosto, la famosa Dana Scully. Sí, estuvo en 217 episodios entre 1993 y 2018 en los Expedientes Secretos X. Sí, les hablo de Gillian Anderson, que también estuvo en El Último Rey de Escocia en un pequeño papel como Sarah. Esta mujer que también estuvo en Sex Education, ya como una madre que tenía problemas con su hijo en esa buena serie de Netflix. ¿Viste el programa Newsnight anoche? ¿No fue increíble? Como Emily Maitlis dijo cosas grandiosas con las que todos... Y siguiendo con el elenco, aparece el gran personaje de esta historia. Es interpretado por un actor que aquí luce irreconocible, pero pues también es un hombre que ya está entrado en años. Él nació el 29 de octubre de 1967 en Middlesex, en Inglaterra, el señor Rufus Sewell. Ustedes lo pueden recordar por ser John en esa película de culto Dark City, Ciudad de Oscuras, de Alex Proyas, por allá en 1998, y también estuvo en un papel en El Ilusionista del año 2006. La oficina entera. ¿Y sigo aquí? ¿Mantengo mi trabajo? Y en el elenco también, aunque aparece apenas unos primeros minutos al principio del metraje y también en una escena posterior, el actor Connor Swindells. Este actor también es inglés, nació en Sussex en 1996 y lo pueden recordar por el papel también en Sex Education de Netflix, el papel de Adam. Un papel muy bien logrado porque ahí tenía que interpretar a un homosexual que además era homófobo y que era hijo del director de la escuela con el que llevaba terribles relaciones. Hizo este papel a lo largo de 32 episodios. Bueno, y esta producción empezó a cocinarse, podría decirse, en julio de 2022 cuando se anunció una adaptación de un libro de ese año del ex productor de Newsnight, del espacio noticioso de la BBC de Londres, Sam McAllister, titulado Scoops Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews. Y dentro de esas investigaciones y dentro de esas choqueantes o estremecedoras entrevistas aparecía la que hizo uno de los personajes que aparece en esta historia, Emily Maitlis, al nada menos y nada más que Duque de York, al príncipe Andrés. Cambios. Quiero una mayor audiencia. Así sobrevivimos. No tengo interés en cámaras con eco. Quiero voces. Y es que al estar inspirada en hechos, pues se habla del príncipe Andrés, duque de York, Andrew Albert Christian Edward, nacido en Londres el 19 de febrero de 1960, el tercer hijo y el segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Este hombre estaba en la línea alta de sucesión al trono, pero después de los problemas que tuvo por sus vínculos y su relación con Jeffrey Epstein, ocupaba el octavo lugar en la sucesión al trono después del rey Carlos III. 3 mujeres y un galgo. No se veía eso en un estudio de la BBC. Y su vida cambió de manera dramática cuando finalmente se comprobó su relación con el terrible Jeffrey Edward Epstein,
nacido en Brooklyn el 20 de enero de 1953 y que se suicidó el 10 de agosto de 2019 en Manhattan, un magnate financiero, pero también un terrible delincuente sexual estadounidense que en 2008 fue condenado por tentar a la prostitución a menores de edad. En 2019 se presentaron nuevos cargos y cuando se le iba a llevar a un segundo juicio para aumentar su condena, decidió salir de manera cobarde y terminar suicidándose. Tengo que comer también. Revisa tus mensajes. Son fotos que tomé tiempo atrás de chicas con Epstein. Están en su casa como 1 hora cada una. Se ven muy jóvenes. Y ya pasando a la historia que nos presenta esta película titulada Scoop originalmente, o La Gran Exclusiva, aquí la historia prácticamente podría decirse que es un detrás de escenas, tras bambalinas, de varias mujeres que estuvieron involucradas en una negociación con el establishment del Palacio de Buckingham para conseguir lo que se consideró en su tiempo la primicia de la década, que fue prácticamente en vivo y en directo la caída del Duque de York en una entrevista televisada que se centró en la relación entre el príncipe Andrew con el señor Jeffrey Epstein y que se retomó el caso después de que en un principio la película nos muestra a través de uno de los personajes, de un fotógrafo, de un paparazzi, Jay Donnelly, interpretado por Connor Swindles, cómo este hombre empieza a recorrer diferentes lugares de una gran ciudad y con cámara en mano logra captar ese momento, esa clave fotografía donde el príncipe Andrew sostenía una conversación con Jeffrey Epstein. De ahí en adelante la película nos avanza 9 años en el tiempo para retomar este caso después de que se conocen las declaraciones por parte de una mujer que resultó importante en esta historia y que fue una de esas víctimas de ese abuso sexual. Y es que aquí aparece el personaje de Virginia Giuffre, una de las víctimas de tráfico sexual del millonario Jeffrey Epstein. En su declaración ella afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra en el año 2001 y se reitera a lo largo del metraje de esta película a través de una fotografía que fue muy bien lograda para esta producción y que es prácticamente idéntica a la original, que aparece en varios documentales que se han hecho acerca del caso de Jeffrey Epstein, y lo que vemos a partir de ese momento, insisto, es un detrás de cámaras de cómo estas mujeres finalmente lograron esa entrevista que se describió como prácticamente una explosión nuclear, un tsunami que se cargó con la vida pública y privada del príncipe de Andrew y que además le hizo un daño bastante considerable a la imagen del Palacio de Buckingham. Y va a sonar a favoritismo, pero eres muy apuesto, así que no deberías. Ma, hablaba de mi clase. Ella está un año más arriba. Bueno, me gusta tu ambición. Y hay que decir que Gillian Anderson es 2 años mayor que Emily Maitlis, la reportera a la que ella interpreta en esta película. Uno de los editores de la oficina de BBC es interpretado por Richard Golding, quien interpretó al príncipe Harry en 2 temporadas de Los Windsor en el año 2016. Así mismo, como un hombre de principios. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta historia? Aunque en un principio esta película empieza de manera lenta y pareciera no avanzar y pareciera no tener un norte, en cierto punto de la historia viene una situación bien interesante y que nos hace recordar a una gran producción como fue Frost versus Nixon. Y es que aquí se ven 2 frentes narrativos, 2 frentes de trabajo. Por un lado está todo el equipo noticioso de Newsnight, encabezado por Emily Maitlis en compañía de Sam McAllister, que es la periodista, la reportera, la mujer que está ahí con los buenos contactos, con una muy buena agenda, que es la que finalmente termina convenciendo a la asesora del príncipe Andrew para que le dé esa entrevista. Y entonces se ve la preparación muy al estilo de lo que veíamos con esa buena producción con el gran Frank Langella, donde aparecían los 2 equipos de trabajo, las personas que entrenaban al presidente Richard Nixon antes de su entrevista con David Frost para que contestara de la mejor forma, y como también el equipo de David Frost
pues estaba tratando de buscar ese cuestionamiento, esa pregunta que diera en el blanco, y al final pasó exactamente lo mismo. Esa entrevista decantó en que finalmente dimitiera a su cargo como presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, y esta entrevista también fue el principio del fin, la caída para el príncipe Andrew, y allí en esa parte, en ese clímax de esta película, se recuerda mucho por momentos a esa buena producción Frost versus Nixon. Ok. Y una cuchara. Ok, bye. Y también esta película tiene ciertos segmentos parecidos a una buena producción que pasó más con pena que con gloria, pero por el tema que tocaba y porque ponía el dedo en la llaga en uno de esos casos acerca de acoso sexual y laboral. Y les hablo de el largometraje Bombshell, esa muy buena película del año 2019 que tiene 109 minutos de duración, donde aparecían en el elenco nada menos y nada más que Nicole Kidman, también Charlize Theron y Margot Robbie y John Lee Godd, y que mostraba la historia de ese hombre de Fox News, el señor Roger Ailes, y que a pesar de las constantes denuncias que se hacían por acoso sexual y laboral, finalmente fueron 3 mujeres las que destaparon este escándalo, y en eso también, en ciertos aspectos, cómo trabajan estas mujeres y cómo están dispuestas a llevar hasta las últimas consecuencias esta investigación. También esta producción, La Gran Exclusiva, recuerda parte del metraje de esa muy buena película Bombshell. Perdemos varias de esas cucharas. Desaparecen de la nada. Parece algo bueno. Significa que todos quieren una parte de nosotros. ¿Nosotros? Llevo aquí ya. Bueno, y con Scooby, La Gran Exclusiva, tenemos una película que de manera tímida, pero al menos entretenida, se acerca a esa situación que se vivió acerca de esa entrevista explosiva que tuvo esta periodista Emily Maitlis con el príncipe Andrew, interpretado por Rufus Sewell, que aquí hace un papel muy bien logrado, además que se muestra dubitativo, nervioso en esa entrevista, pero también ese detrás de cámaras funciona de maravilla. Y también insisto que su gran parecido con ese par de producciones como fueron Bombshell y Frost versus Nixon, pues hace que esta producción sea interesante. Si ustedes quieren ahondar más en el caso, pues es mejor recurrir a los varios documentales que se han hecho acerca de la vida de Jeffrey Epstein. Incluso se ha hecho una miniserie donde se ahonda precisamente en este asunto y de cómo esa cercanía con grandes líderes, incluyendo a alguien del Palacio de Buckingham, pues hizo que se destaparan estos escándalos que siguen salpicando a muchas personas. Así que un tema de interés inspirado en hechos, con un buen elenco, de una producción que como oferta de plataforma vale la pena darle la oportunidad. Se trata de Scoob, o La Gran Exclusiva, el largometraje donde aparecen Gillian Anderson, Billie Piper, Rufus Sewell y el actor Conor Swindles, inspirado en ese sonado caso de esa amistad insana entre el príncipe Andrew, o Andrés Duque de York, y el señor Jeffrey Epstein. ¿Amanda? Salió con Sam McAllister.